Cuando Jorge me invitó a la plática, realmente a mí se me hizo un reto interesante, porque es más fácil para mí hablar de un tema muy particular en medicina, donde yo he escrito, donde a lo mejor tengo una expertise particular, pero realmente pensar en qué mensaje darles a ustedes, tanto a los papás como a los alumnos o a mis colegas, se convierte en un reto importante. Y entonces yo hice un poco de reflexión y dije, ¿qué es lo que yo quisiera recibir como estudiante y que alguien me dijera en el momento que están ustedes hoy, que es en el inicio de la carrera? Y realmente eso es lo que hice. Entonces, basado un poco en mi experiencia de vida y en lo que ha sido mi entrenamiento y a cómo he llegado, pues les voy a narrar un poco de historias que han impactado la forma como yo veo y lo que creo yo que para ustedes debe ser una receta de éxitos del futuro. Y el tiempo se pasa rápido. Yo estudié en la primera generación del Tecnológico de Monterrey y ahorita sentado, oyendo a David Garza o oyendo a Jorge, pues realmente siento que a lo mejor podría estar yo en un abrir y cerrar ojos en el lugar que están ustedes. O de otra forma, ustedes en un tiempo muy cercano van a estar en donde estoy yo. Y eso es lo que quisiéramos. Entonces voy a hacer un poco de reflexiones que son importantes, no necesariamente es información científica, pero son experiencias y anécdotas o historias que yo creo que nos van a dar un poquito una receta para el éxito profesional en su futuro, independientemente de la carrera en particular que estén estudiando. Miren, yo creo que es muy importante hoy ver una realidad. Nos encontramos en Monterrey, en México, en un país en crecimiento, en desarrollo, pero el mundo ahora o la visión que debemos de tener hoy es una visión global. Nuestra competencia son otras universidades, no son otros doctores, realmente estamos viviendo en un mundo global y así lo vemos en el tecnológico y así lo tienen que ver ustedes, porque eso va a ser una de las recetas importantes del futuro. Nos encontramos en una situación privilegiada hoy aquí en Monterrey y en el tecnológico en particular, pero tenemos que entender la realidad del país y ponerla en un contexto global. Y yo les diría, probablemente ese es uno de los mensajes más importantes que les quiero dar ahora. Vean hacia el futuro, no nada más el entorno en el que vivimos hoy, sino el entendimiento de que vivimos en un mundo que es global. La educación superior en México no es una garantía individual para los ciudadanos mexicanos. Solamente el 11 o 12% de todos los mexicanos tienen acceso a educación superior. Y cuando hablamos de educación superior en universidades como el Tecnológico, que realmente son privilegiadas, tanto por el esfuerzo que ponen los profesores, los papás o ustedes, el porcentaje es mucho menor. Estas son estadísticas que pude obtener, en donde ven solamente el 11% de la población mexicana tiene acceso a educación superior, 12% de los hombres y 11% de mujeres, y 9% de mujeres. Interesantemente, en las áreas de salud, la proporción de mujeres está sobrepasando la proporción de los hombres. Entonces son datos muy interesantes. Si vemos eso particularmente en el área de salud, y estos son datos de medicina, todos los años ingresan a las escuelas de medicina en el país, que son entre 80 y 100, dependiendo cómo se midan, si tienen o no certificaciones, 80,000 alumnos. De esos 80,000, solamente alrededor de 15,000 o 16,000 van a terminar la escuela por año. Pero muchos de ustedes, o para muchos, su objetivo va a ser hacer una especialidad en diferentes áreas, puede ser medicina general, pediatría, medicina, cirugía. De esas especialidades, entrar a especialidades médicas en este país, solamente 6,000 de esos 16,000. Entonces la competencia es difícil, los números no son fáciles, y se los doy desde ahorita para que vean desde el principio de su carrera la importancia de adquirir el compromiso que ellos están adquiriendo con suma responsabilidad. No es un compromiso sencillo, y es un compromiso en donde tanto la sociedad, sus papás, el tecnológico, está invirtiendo en cada uno de ustedes. Pero fíjense lo que pasa, va a haber más de 70,000 individuos que o no completan la escuela de medicina o que terminan medicina y no pueden entrar a una especialidad. Esos son los números reales hoy en la escuela de medicina. De tal forma, como les decía David Garza, y yo los expreso en otra forma, cada uno de ustedes es privilegiado y representa un porcentaje extraordinariamente pequeño de la población del mundo, si tú quieres, pero en particular de México. Entonces, con esos ojos tienen que ver hoy su carrera y con esos ojos tienen que ver todo lo que van a hacer en todo su entrenamiento profesional de aquí al futuro.
Realmente es un gran privilegio que no pueden dejar pasar. Estar hoy en el Tecnológico, en la Escuela de Medicina, representa probablemente un proceso de selección, tanto de ustedes como del Tecnológico, de los más difíciles que existen a nivel nacional. Y es un privilegio real poder estar desde el punto de vista de esfuerzo de sus padres, económico, del Tecnológico, porque hacemos un gran esfuerzo, nos esforzamos para que tengan ustedes la mejor educación. Y el compromiso que van a adquirir ustedes no es un compromiso único para ustedes, es para sus padres y para la sociedad. Yo quisiera, después de esta breve introducción, hacer 3 comentarios importantes. Y al final de la plática me gustaría que se llevaran esos 3 mensajes. Yo les diría, son elementos que yo considero importantes para que tengamos éxito en el futuro. Y el primero es entender que el conocimiento y los cambios que vivimos hoy en el mundo no son lineales, sino son exponenciales. Y les voy a enseñar una serie de actividades médicas en particular que vivíamos hace años, que hoy han prácticamente desaparecido, en un lapso de 20 o 30 años. Entonces el crecimiento, los cambios en la ciencia, en educación, en medicina, no son lineales, son exponenciales. El crecimiento es muy acelerado. Y eso nos hace que cada uno en forma particular tengamos que tener una actitud de cambio y de adaptación a lo nuevo. Lo que aprendemos hoy, les garantizo que va a ser diferente a lo que van a vivir en el futuro. Yo practico hoy medicina de una forma que es totalmente diferente a lo que existía hace 20 años. Lo que aprendí hace 25 o 30 o 35 años en la escuela de medicina, hoy realmente me sirve de una muy pequeña fracción. Lo importante en el proceso de educación para ustedes es que vayan a aprender esa actitud de cambio, no necesariamente un hecho en particular o un dato específico. Y por último, yo les diría, yo les voy a invitar a que sus metas sean grandes, que sus aspiraciones sean logros que a lo mejor les parezcan inalcanzables, que no se conformen en algo que sea sencillo y que busquen restos grandes. Esta es una grafiquita muy sencilla, pero nos habla un poquito del crecimiento exponencial. Y cuando vemos ese crecimiento exponencial, si ustedes ven, realmente lo que quiero decirles es que hay una diferencia entre lo que la ciencia nos puede dar o cómo es el crecimiento, como ven en esa línea exponencial, y lo que sucede en la vida real. Existe un gap grande entre lo que el conocimiento está avanzando y cómo implementamos ese conocimiento. Esa necesidad o ese hueco tan grande nos hace que aquellos que se adaptan y cambien sean más factibles de estar adelante de lo que es la realidad del mundo de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado en medicina, por ejemplo, en los últimos 30 años? Y yo puse a hacerme ciertas reflexiones solamente en mi vida profesional, en cosas en las que yo he compartido, he practicado y he tenido evidencia clara. El tratamiento de la enfermedad coronaria, pacientes que tienen enfermedad del corazón, ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. Lo que se hacía hace 30 años no se hace el día de hoy. Eso es un hecho absolutamente real. El tratamiento de la enfermedad ulceropéptica, o las úlceras, ha cambiado radicalmente. Yo me acuerdo cuando yo estaba en secundaria, en preparatoria, la gente trataba úlceras con leche y al paciente le decían que no se estresara. Ahora pensamos que la enfermedad ulceropéptica es una bacteria y se dan antibióticos. Y en una época se hacían cirugías, que ahora tampoco se hacen. El diagnóstico de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, se hace a nivel molecular, no se hace con biopsias que son invasivas. Es un cambio radical en cómo tratamos, cómo diagnosticamos. Las enfermedades psiquiátricas ahora sabemos que tienen bases moleculares, no es solamente la exposición al estrés o no es la locura anterior trascendental que se pensaba. Cuando yo estaba en la escuela de medicina se descubrió una enfermedad que en aquel tiempo no tenía un origen específico, era una enfermedad que creaba un estado de inmunodeficiencia y la gente estaba muriendo por izquierda y derecha sin tener ninguna respuesta ni diagnóstica ni terapéutica a esa condición, que era el SIDA. Hoy, a 30 años de distancia, conocemos el virus y una enfermedad que era mortal, hoy no es mortal. Vamos a tomar, por ejemplo, en cirugía cardiovascular. La imagen que tienen en su lado izquierdo es una imagen de un corazón. La cirugía cardiovascular ha cambiado radicalmente. Yo les diría, si antes hacíamos 100 cirugías de corazón por cada paciente que estaba enfermo, ahora se hacen 5. Y las otras 95 se tratan a través de un procedimiento como el que se ejemplifica de su lado derecho,
que es la implantación de un stent. La diferencia es tan dramática y consiste en lo siguiente: un paciente cuando es sometido a una cirugía de corazón se le abre el tórax, se abre el pecho, el corazón se para, se pone una bomba, tiene complicaciones reales, a lo mejor hasta 2,5% de los pacientes tienen o complicaciones graves o fallecen en el procedimiento. Hoy el paciente se queda después de eso cuando menos 7 días en el hospital, si no son 15, y se tarda 3 meses en recuperarse. Seguramente alguien de ustedes ha tenido algún paciente, algún amigo, algún familiar que ha tenido cirugía de corazón. Y a lo mejor también han visto a alguien que ha tenido una intervención a través de un stent. Hoy esas intervenciones las podemos hacer a través de una pequeña punción en la mano. El paciente se para a la hora, camina, se está una noche en el hospital, se va a su casa al día siguiente y puede hacer su vida normal en 3 días. El expresidente de los Estados Unidos, George Bush, la semana pasada tuvo un stent que le implantaron en Dallas, al día siguiente se fue a su casa, está haciendo vida normal el día de hoy. Esa diferencia tan dramática se ha sucedido en los últimos 25 años. Cuando yo estudié medicina en el tecnológico, igual que como están ustedes hoy, se inició un programa de cirugía de corazón en el Hospital San José. Era un evento dramático, pero ya en ese momento, cuando se inició la cirugía de corazón en México o en Monterrey, ya se estaban desarrollando los procedimientos de intervencionismo no quirúrgico en Suiza, por un doctor muy famoso que eventualmente falleció, que fue quien desarrolló la tecnología endovascular. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, el procedimiento que más hacían los cirujanos generales eran cirugías de úlcera gástrica. Se hacían cirugías radicales, se quitaba la mitad del estómago, se quitaban los nervios, y luego se hacían cirugías muchísimo más pequeñas. Yo conocí un cirujano en Houston que operaba 500 casos al año de una cirugía súper selectiva, invasiva. Abrían al paciente una semana en el hospital, supuestamente era el avance más importante en la cirugía. Hoy, yo no recuerdo en los últimos 10 años un paciente que haya requerido una cirugía para el tratamiento de enfermedad ulceropéptica en forma electiva. Porque eventualmente, quien ganó el premio Nobel, ganador del premio Nobel de Medicina, descubrió que la gran mayoría de los pacientes que tenían úlceras eran producidas por una bacteria. Nadie había pensado eso, un cambio un poco innovador. Y eso dio como resultado hoy que una de las formas de tratamiento más efectivo para eso ahora son antibióticos y no cirugía. Otro acontecimiento médico importante que refleja hacia dónde va el cambio. Mi especialidad clínica en los Estados Unidos era, como cardiólogo, atender pacientes que tenían trasplante de corazón. El paciente que tiene trasplante de corazón requiere un monitoreo muy preciso para estar seguro que el corazón no esté en rechazo. Obviamente, nosotros, los humanos, si nos ponen un tejido externo, queremos rechazarlo. El rechazo es un problema real. Y si un paciente que recibe un corazón lo rechaza, pues no puede vivir. Es una complicación prácticamente mortal. Para hacer el diagnóstico de rechazo se hacen biopsias, y las biopsias son procedimientos relativamente sencillos de hacer, pero con complicaciones potenciales muy importantes. Se tiene que hacer una punción en el cuello, como ven aquí en esta diapositiva ilustrada hacia arriba. Se entra al corazón con un forceps, con un biotomo, es una pinza que arranca un pedazo del músculo. Aquí lo ven en esa radiografía abajo. Y eso se lleva a patología, y un patólogo estudia la histología, y la histología es difícil y es complicada, y los procedimientos pueden hacer perforaciones. Yo he visto pacientes fallecer a consecuencia de una biopsia. Y en los últimos 5 a 7 años se han desarrollado con tecnologías moleculares, chips que permiten hacer el diagnóstico de rechazo a nivel molecular. De tal forma que un procedimiento invasivo que requiere una punción en el cuello, que requiere extraer, literalmente arrancar un pedazo del corazón, y un patólogo que tiene que hacer una interpretación, hoy se puede hacer a través de un chip con un diagnóstico molecular, ¿no? Entonces, la realidad es que el avance molecular hoy va a cambiar todo lo que hacemos en medicina en el futuro. Y aquí les he dado un poquito de un sabor de lo que existe. Hoy existen diagnósticos moleculares muy precisos para una gran cantidad de problemas que está cambiando cómo nos enfrentamos, cómo hablamos con los familiares, cómo hacemos recomendaciones genéticas en pacientes que tienen cardiopatía hipertrófica, es una enfermedad muy particular del corazón, en pacientes que tienen cáncer de mama. La presencia de un gen que predice alta probabilidad de tener cáncer de mama puede hacer que una paciente hoy
se haga una mastectomía en forma electiva antes de que aparezca el cáncer. No estoy necesariamente recomendando eso como una terapia, pero casos importantes han sucedido de esa naturaleza. La realidad es que el avance en la tecnología molecular va a cambiar el espectro de medicina hoy. Lo ha cambiado ya y yo no estoy seguro cómo vaya a ser hasta el futuro, qué tanto más vaya a cambiar. Entonces, si nos enfrentamos en un mundo con tanto crecimiento y tan cambiante, yo les diría, ¿qué es lo que nos va a hacer a ustedes y a mí el permitir adaptarnos de una forma que nos permite estar a la par del cambio? Porque realmente ese es el reto. Queramos o no, el cambio va a seguir, los avances van a seguir, la tecnología va a mejorar, las formas de diagnóstico y tratamiento van a cambiar y lo que aprendes hoy va a ser distinto en el futuro. Quien hacía cirugía convencional y no ha aprendido a hacer procedimientos menos invasivos, se va a quedar sin trabajo. Quien se entercaba en hacer un diagnóstico con procedimientos invasivos y existe una alternativa no invasiva, se va a quedar sin trabajo si no se reinventa y no cambia su forma de ser. Entonces yo les diría, la actitud más importante para cada uno de nosotros, independientemente de lo que hagamos, es poder tener y vivir una actitud de cambio. Esta persona que a lo mejor muchos de ustedes conocen, o los jóvenes no creo que recuerden, pero a lo mejor lo estudiaron en un libro de historia. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y tratarlo. Este es expresidente de Polonia, se llama Lech Walesa. Lech Walesa es un carácter que yo siempre admiré, y cuando tuve la oportunidad de verlo como paciente, pues todavía lo admiré mucho más. Hoy tiene 70 años, pero les platico un poquito la historia, que es lo importante de esto. Él fue un electricista en Polonia, trabajó en los muelles en Polonia arreglando barcos, arreglando la electricidad de los muelles. Y en la época de los 70s, a principios de los 80s, todos los países del este de Europa estaban francamente dominados por la Unión Soviética. Muchos de los jóvenes de hoy no recuerdan la gran presión que existía en Estados Unidos en la Guerra Fría, que se llamaba la Guerra de Estados Unidos contra Rusia. Pero ustedes ya están viviendo la época de la posguerra fría, pero sus padres y muchos de nosotros nos acordamos de esa época tan difícil y de los cambios sociales y las amenazas militares que existían. Lech Walesa promovió un movimiento sindical con trabajadores electricistas. Fue arrestado 2 veces en Polonia. Fue arrestado porque fue un promotor de cambio, quería hacer un cambio importante en los beneficios, en democratizar un poco el gobierno de Polonia. Después de 2 arrestos, eventualmente su movimiento sindical, del cual fue el presidente, que se llama Solidaridad, hizo que eventualmente Polonia se convirtiera en un país democrático. Y él fue el primer presidente polaco después del dominio de la Unión Soviética en Polonia. Gracias a la intervención de Lech Walesa en Europa Oriental, a finales de los 80s, no recuerdo si fue en el 89 o el 90, cayó el muro de Berlín, que representaba o era el simbolismo de la presión de la Unión Soviética en Europa, en la Europa moderna. Seguramente algunos de sus padres recuerdan, yo me acuerdo haber visto de los primeros momentos en la historia de la televisión que se podían ver imágenes reales, en vivo, cómo cayó el muro de Berlín en aquella época, que representaba la destrucción completa del comunismo como se entendió hace 30 años. Todo eso sucedió gracias a la entereza, a la fortaleza, pero a la adaptabilidad de Lech Walesa en el cambio. Entonces yo les diría, como un ejemplo de cambio, yo veo de la capacidad de adaptación, de ser un líder, de ser un trabajador electricista, a ser un líder sindical, a ser presidente del país que logró destruir eventualmente el comunismo en Europa Occidental. Otro ejemplo muy importante a quien yo admiro de una forma extraordinaria es lo que representa Nelson Mandela, que ahora recientemente, si han seguido las noticias, estuvo gravemente enfermo. Y la historia de Mandela es muy interesante porque él estuvo 27 años preso en Sudáfrica. Y estuvo preso porque fue líder del Congreso Africano de gente de color, donde en Sudáfrica había un dominio inglés. Los presidentes ingleses estaban creando una relación social de separatista. Él, bien o mal, y iniciando sin resistencia violenta, pero a lo mejor hubo
algunos se le achacan ciertos actos de violencia, aunque nunca los promovió. Estuvo preso 27 años en la cárcel. Y al salir, hizo, con su resistencia pacífica, logró un cambio radical en Sudáfrica, de tal forma que los movimientos separatistas se acabaron y se convirtió en el primer presidente de color en Sudáfrica. Si Nelson Mandela no hubiera tenido esa capacidad de adaptación en todo el proceso en donde estuvo preso, se hubiera muerto en vida desde aquella época. Pero esa capacidad de cambio, esa dirección y esa visión y esa aspiración grande que tenía, lo hicieron mantenerse, adaptarse a un ambiente totalmente diferente. Les voy a dar ahora un ejemplo en medicina muy importante, porque también tuve yo la oportunidad de conocer a esta persona que se llama Janet D. Rowley. Ella vive todavía, tiene 87 años. Ella es un médico y quiero a todas las mujeres que están en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud hacerles particular llamado ahorita, porque esta doctora tiene 87 años y ha recibido los premios más importantes de medicina en Estados Unidos y en Europa. No es ganadora del premio Nobel, pero ha sido nominada más de una vez y probablemente gane el premio Nobel todavía. Su descubrimiento científico más importante probablemente abrió el entendimiento de cáncer a nivel molecular como lo entendemos hoy. En unos tipos de cáncer en la sangre que llamamos leucemias, se había descrito que había un cromosoma nuevo que se llamaba el cromosoma Filadelfia. Esta doctora Janet Rowley lo que describió es que ese cromosoma, que se describía simplemente por la visión en el microscopio, resultaba porque un cromosoma o un gen de un cromosoma brincaba y se ponía en yuxtaposición con otro de otro cromosoma. Entonces, ella sacó el concepto de que el cáncer, particularmente en ese tipo de cánceres que llamamos leucemias, el cáncer resultaba porque dos genes que normalmente no estaban juntos se cambiaban, se ponían uno enfrente del otro y provocaban un crecimiento exagerado y no controlado de las células, que es lo que da el cáncer. Ella ha sido obviamente muy famosa en oncología y ha recibido muchos premios. Ahí en la imagen del lado derecho de ustedes la ven, el presidente Obama le dio la medalla de honor, que es el reconocimiento más alto a cualquier ciudadano o no ciudadano americano que da el gobierno americano a un civil o no civil. Pero lo importante de la historia es la siguiente: ella tiene 3 hijos y empezó su carrera de medicina como investigadora cerca de los 40 años, cuando su último hijo tenía 12 años, cuando ya no necesitaba necesariamente atender a su familia. Y les pongo este ejemplo porque ella tuvo la capacidad de adaptarse a ser mamá, a ser profesionista y a convertirse ahora en probablemente una de las mujeres científicas más importantes de nuestro siglo. Yo no sé si será la mejor o la más prominente, pero el caso de ella para mí es un caso de éxito, porque es un éxito de mujer completa, de madre, de esposa, profesionista y científica, o probablemente yo les diría de la gente que yo he conocido, o de lo que yo he tenido contexto, es la mujer científica que yo evalúo como la persona más prominente en el siglo pasado. No puedo decir este siglo porque ahora este siglo es muy pequeño. Janet Rowley, yo he tenido la oportunidad de conocerla. Yo hice un doctorado en la Universidad de Chicago, ella es un profesor emérito de la Universidad de Chicago, y lo que yo les he dicho ahorita probablemente queda corto para la importancia que ella ha tenido en la ciencia, en la educación, y realmente siendo un ejemplo para toda la comunidad, pero particularmente para las mujeres, y por eso quise hacer un llamado en particular atención para ustedes, porque les recuerdo que a nivel nacional el 60%, probablemente el 60% de los alumnos en la escuela de medicina son mujeres. Si nosotros queremos lograr un objetivo, y ahí puse el objetivo en una línea recta, necesitamos tener aspiraciones que son mucho mayores que ese objetivo. Y eso lo decía Viktor Frankl. Tiene si alguien quiere verlo, vean una de las pláticas TED. Hay una plática TED de Viktor Frankl en 1972 en Canadá, en una universidad, en donde expone este concepto de una forma clara. Si nosotros aspiramos alto, normalmente vamos a llegar probablemente un poco más bajo de lo que aspiremos. No tengan miedo a tener una aspiración o un objetivo que sea probablemente no alcanzable, no imaginable el día de hoy, porque eso te va a hacer que llegues a probablemente el objetivo que es más real.
Y voy a terminar aquí con un par de ejemplos importantes, porque yo también he sido un admirador muy ferviente de John F. Kennedy. John F. Kennedy dio un discurso muy importante unos días antes de que fuera asesinado. Lo dio el discurso en Houston, en el estadio de la Universidad de Rice. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Fíjense la importancia de... Esto sucedió hace más de 40 años, esto es en 1962, hace 50 años, o 51 años. Pero miren, a raíz de eso, pues, ¿por qué buscar objetivos que parecen inalcanzables? Déjenme decirles lo que es la realidad de eso. El programa espacial de la Luna dio como resultado el programa del Space Shuttle, que acaba de terminar en la NASA. En esta diapositiva del lado derecho ven al doctor Michael DeBakey, con quien yo trabajé muchos años en Houston. DeBakey falleció hace 3 años, a la edad de 3 meses antes de cumplir 100 años. En sus 80s, o a lo mejor a finales de los 70s, atendió un paciente, que es ese hombre que ven ahí, se llama David Saucier, que era un técnico, era un ingeniero de la NASA, que trabajó en el programa del Space Shuttle. Y este ingeniero trabajaba desarrollando las turbinas que se utilizaron para el Space Shuttle. Ese paciente, David Saucier, tuvo falla cardíaca terminal y el programa de DeBakey le realizó un trasplante. Yo conocí a David Saucier muchas veces. Yo no lo atendí de paciente, era paciente del programa antes de que yo empezara a trabajar en ese programa. Y lo que ven ahí al doctor DeBakey tener en su mano es una microturbina que hoy se utiliza para las bombas de asistencia para un corazón que esté en falla cardíaca. El año pasado se celebró la implantación de la bomba número 10.000, después de que 2 años antes se aprobó para uso comercial un dispositivo que tiene esa turbina como el motor que mueve la sangre en pacientes con falla cardíaca terminal. Entonces, la historia es muy sencilla. Kennedy hace 50 años no se imaginó qué iba a pasar con su objetivo de la Luna, pero si él no se hubiera planteado el objetivo de la Luna, DeBakey no hubiera conocido a Saucier, que hubiera trabajado en el Space Shuttle, que estaba trabajando en la turbina, y hoy no existirían bombas de asistencia mecánica ventricular para pacientes con falla cardíaca. Ya las tenemos en México, probablemente en una semana vamos a implantar la primera en un paciente que tiene falla cardíaca terminal en el complejo de TechSalud. Pero esta es una tecnología que existe ampliamente en Estados Unidos, en Europa, que ha salvado la vida de miles de pacientes. Y todo eso por ese gran objetivo. Entonces, la importancia de crear los objetivos grandes nos va a dar una serie de beneficios que a lo mejor no los vamos a entender, pero el mensaje mío ahorita es no tener miedo a tener esos grandes objetivos, como lo hizo Kennedy en aquella época. Entonces, miren, déjenme dejarles una serie de mensajes. El conocimiento es exponencial. Y este gap que existe en el conocimiento en nuestra realidad, si no lo entendemos, si no lo vemos, nos va a hacer que estemos atrás, y atrás todos los días. Eso requiere que tengamos nosotros una actitud de cambio y poder ver el futuro de una forma distinta, no aferrarnos a lo que hoy creemos que es lo único que es real. Hay que tener esa actitud de cambio. Les di ejemplos de gente muy importante y brillante que tuvieron en su vida extraordinarias circunstancias y pudieron adaptarse y eventualmente lograr sus objetivos. Y también les digo con claridad que en todo esto es muy importante ponerse metas que parezcan inalcanzables. Si alguien de ustedes quiere buscar el premio Nobel, véanlo como una realidad. Si alguien quiere de ustedes tener el puesto que tengo yo, que tiene el doctor Valdés o que tiene David Garza, véanlo como una realidad, porque yo estuve igual que ustedes y cada uno de nosotros hace 35 años ahí. No es una fantasía. Hay que buscar esas proyecciones. Pero yo les diría, y voy a cerrar con esto, que eso no es suficiente.
porque nosotros no estamos en una profesión que es exclusivamente ciencia, estamos en una profesión de servicio, de contacto con alguien que es humano igual que nosotros. Entonces yo les diría, no podemos perder la perspectiva de que en la profesión, ya sea de ingeniero, odontólogo, psicólogo, licenciado en la administración de la salud, no perder esa dimensión del sentido humano, porque tenemos un reto más allá de cualquier otra profesión, y es un reto que la sociedad nos ha dado y que lo tenemos que tener al mismo tiempo. Es un gran privilegio, no todos los profesionistas tienen esa bendición de poder tener eso. Entonces yo les diría, el crecimiento exponencial, la actitud del cambio, ponerse metas altas, tiene que estar enmarcado en una actitud en donde entendamos el valor del sentido humano, porque hacemos un trabajo que es distinto al de cualquier otra profesión. Y yo les quisiera dejar como mensaje, este último mensaje, que es realmente sencillo, pero es muy importante, y que yo creo que es lo que les va a dar mayor satisfacción en su vida profesional. Si ustedes van a aprender conocimiento, van a hacer el cambio, van a buscar metas grandes, tienen que tener todo eso con un sentido humano, y a fin de cuentas, todos tenemos, nuestra profesión es un paso, es un elemento más de lo que hacemos en nuestra vida, pero nuestra vida tiene que ser más allá de la profesión. Entonces yo les diría, si recuerdan esta frase célebre, y tienen en mente todo lo que yo les he dicho, yo les diría, para mí, esa sería la receta más importante de éxito. Entender el crecimiento exponencial, tener actitud de cambio, ponerse metas grandes, pero vivir con un sentido humano, porque tu profesión te lo exige. Y a fin de cuentas yo les dejaría el mensaje, quien no vive para servir, realmente no sirve para vivir. Muchas gracias. Espíritu emprendedor con sentido humano.